Asterisco buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar la hora en que estés viendo este video. Son todos bienvenidos a una nueva narración. Antes de comenzar esta narración, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Las historias presentadas en este canal no son de mi autoría y pertenecen a sus respectivos creadores. Todo el contenido narrado tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las franquicias, personajes, mundos, ilustraciones y demás elementos utilizados pertenecen a sus legítimos propietarios. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores. El trabajo realizado en este canal consiste en la adaptación, edición, narración, producción de audio, montaje del video y elaboración de la miniatura, con el objetivo de ofrecer una experiencia agradable para todos los espectadores. Asterisco si te gustan los fanfics, las reencarnaciones, los sistemas y las historias de fantasía, este canal es para ti. Espero que disfrutes de esta narración. Ahora sí, ponte cómodo, relájate y prepárate para adentrarte en una nueva historia. Asterisco, comencemos. Chapter 471. Chapter 471. The Freya Family Attack Section. ¿No somos tan depravados como crees? ¿Nosotros? Me refería a mí. Al darse cuenta de su lapsus, Hefesto corrigió con calma el matiz de sus palabras. Tal como sospechaba. Freya sintió entonces una punzada de amarga frustración. Hoy fue un día muy especial para Freya. Por fin había conocido al niño que más deseaba ver. Para esta ocasión, había elegido especialmente su vestido de gala e incluso había ensayado su encuentro en su mente innumerables veces. Y tal como lo había imaginado, la niña respondió a sus preguntas a la perfección. Freya lo había confirmado. Este era el encuentro que había estado buscando en Genkai. Pero poco después surgieron graves complicaciones. Sobre todo cuando Hefesto la confrontó directamente, también a causa de ese niño. Freya sabía que el niño era innegablemente cautivador, pero que Hefesto se hubiera convertido de repente en su rival le estaba causando un gran dolor de cabeza. Sobre todo después de enterarse de que tanto Hefesto como Hestia ya habían dado el primer bocado, los celos de Freya estaban a flor de piel. ¡Ay Dios mío! Hermes se alejó con indiferencia del centro del conflicto, buscando una distancia más segura. Al escuchar a las tres diosas discutir por una sola persona, Hermes no tenía ningún interés en presenciar el drama. En cambio, sentía que el fuego y la pólvora estaban a punto de estallar ante sus ojos. Si no se apartaba pronto, podría quedar atrapado en el fuego cruzado. Una vez que llegó a un lugar seguro, Hermes se secó con cautela el sudor frío de la frente. Ni siquiera enfrentarme a Hera me había parecido tan peligroso. Una pelea entre diosas no es algo que la gente común pueda manejar. En ese momento, Hermes no pudo evitar sentirse un poco sentimental. Beri-kun, eres realmente excepcional. La mayoría de la gente tendría suerte de sobrevivir a la ira de una diosa, pero tú lograste provocar a dos. Incluso les pusiste las manos encima a ambas. Si Zeus se enterara, probablemente moriría de risa al principio, pensó que incluso Zeus se escandalizaría con semejante desastre. Pero, pensando en la personalidad de Zeus, Hermes estaba seguro de que aquel viejo pervertido simplemente se reiría y diría: ese es mi nieto. Aún así, Hermes sabía perfectamente que estar atrapado entre tres diosas no era ninguna broma. Un paso en falso y estaría pisando una mina terrestre, y entonces se acabaría todo. Tras responder a la pregunta de Freya, Bella abandonó el patio del banquete y salió a tomar un respiro. Esto es un verdadero fastidio. Bella sabía perfectamente que el interrogatorio de Freya no había terminado. A menos que Freya se rinda por completo, pero lo hará de verdad. En la historia original, incluso usó sus poderes para encantar al mundo entero. Es difícil imaginar que ahora se rinda. Ahora que había captado su atención, esperar que abandonara su obsesión era poco realista. Y la pregunta que acababa de formular demostraba claramente que lo estaba provocando directamente. Claro, podría haber mentido, pero ¿acaso eso habría funcionado? Tenía que pensar en las consecuencias de presionar demasiado a Freya. Si decidiera no jugar limpio, las cosas podrían descontrolarse. Quizás Freya no sería capaz de atraparlo, pero Belle no tenía ninguna duda de que ella sumiría a Horario en el caos.
En cuanto a si realmente llegaría tan lejos, Belly no dudó ni por un segundo de que una diosa yandere con la autoridad para encantar al mundo era absolutamente capaz de hacerlo. No puedo permitir que las cosas lleguen a ese extremo. En ese momento, lo único que podía hacer era encontrar la manera de estabilizar a Freya. Si el plan original hubiera salido bien, las cosas no habrían acabado así. Belly suspiró para sus adentros. Si todo hubiera seguido su plan inicial y Freya no hubiera recurrido a tantas artimañas, habría podido mantener su aura de misterio y limitar sus acciones. Ya había conseguido el Excelia para alcanzar el nivel 5. Solo le quedaba llevar sus estadísticas de nivel 4 al límite. Una vez que alcanzara oficialmente el nivel 5, aunque Freya quisiera intervenir, perdería la ventaja. La iniciativa sería completamente suya. Lamentablemente, los planes nunca se adaptan a los cambios. La situación ya se había descontrolado por completo. Aunque no pudiera controlar cómo se desarrollarían los acontecimientos a partir de ese momento, al menos podía intentar mantenerlos dentro de un margen tolerable. Y luego está el problema de la familia de Freya. Belly estaba sentado en un banco justo a la entrada del patio, con una pierna cruzada sobre la otra, apoyando la barbilla en una mano mientras observaba los movimientos de la familia de Freya. Tras abandonar el patio interior, la familia de Freya se puso en marcha. Todos, incluido Otar, comenzaron a buscarlo dentro de la mansión Crepúsculo. Esto es incluso más problemático de lo que imaginaba. Belly dejó escapar un suspiro silencioso, sin estar seguro de si seguirían siguiéndole así en el futuro. Exclamación de cierre. La gente gato había registrado casi cada rincón de la mansión Crepúsculo, pero no encontraron rastro del chico. Era como si se hubiera desvanecido por completo. No ha desaparecido. Está justo delante de nuestras narices. El elfo blanco Edin estaba completamente seguro de que Belle Cranel seguía dentro del área de búsqueda. Simplemente no podían detectar visualmente su presencia. Se ajustó ligeramente las gafas. Si estuviéramos en la mazmorra, sería un poco más fácil. Pero este es territorio de la familia Loki, y encima en pleno banquete. Intentar encontrar a ese chico sin llamar la atención de los lugareños es demasiado difícil. Si no hubiera habido tanta gente alrededor, Edin podría haber bombardeado la zona con magia y haberlo echado a la fuerza. Desafortunadamente, este era el dominio de la familia Loki. Su diosa había sido invitada al banquete. Pasar a lo que pasara, no podían arriesgarse a deshonrarla con un comportamiento imprudente. ¿Qué pasa con la magia que no es ofensiva? ¿Qué pasa con los hechizos de percepción? Magia de percepción, eso es incluso más raro y difícil de conseguir que la magia de ataque. Además, ni siquiera puedes estar seguro de que localizaría su ubicación exacta. TCH, el chico tiene piernas, eso hay que reconocérselo. Tanto Allen como Edin parecían visiblemente frustrados. Pero ante un objetivo que no podían detectar ni ver directamente, poco podían hacer. Aunque estaban seguros de que Belle Cranel aún estaba dentro del alcance, el hecho de que ni la vista ni la magia pudieran detectarlo era un problema grave. Chapter 472. Chapter 472. Apeace Full January. Había pasado casi un mes desde el banquete de celebración de la familia Loki. Quizás el revuelo causado durante la última expedición había sido demasiado. Evilus había optado por mantenerse discreto durante todo el mes. Pero para ella, su supuesta retirada le parecía un completo disparate. Lo más probable es que la fuerza de combate de Horario hubiera crecido demasiado rápido, obligando a Evilus a abandonar temporalmente sus tácticas habituales. Este supuesto período de inactividad era solo una forma de sobrellevar la actual época de paz. Belly presentía que no tardarían en dar su siguiente gran golpe. ¡Ja! Un puñetazo certero trazó una línea sinuosa en el aire. Bella, vestido únicamente con pantalones holgados, permanecía con el torso desnudo, inmóvil en pleno movimiento. El calor aún emanaba visiblemente de su piel bien entrenada y de tono rosado. Una vez que el vapor que emanaba de su cuerpo disminuyó, Bella exhaló un largo suspiro y relajó lentamente su postura. Tras absorber la esencia artesanal entrenamiento de voluntad de hierro, sus habilidades físicas no mejoraron directamente. Lo que sí cambió fue su comprensión y disciplina en Bajiquan. Tras haber dominado la técnica suprema Tsuba Megaesi, la consideró una ayuda significativa para aprender Bajiquan. Y la forma y la fuerza mismas de ese estilo habían transformado su postura general de combate.
En retrospectiva, aparte de blandir una espada, siempre se había quedado corto a la hora de utilizar eficazmente la fuerza bruta de su cuerpo en la batalla. Esto fue producto de la experiencia. Bella, plenamente consciente de su inexperiencia en el combate real, comprendió por qué su fuerza aún venía acompañada de tantas deficiencias. Simplemente se debió a la falta de experiencia y a que no tenía a nadie que lo guiara por ese camino. Así pues, había dedicado ese mes de tranquilidad a corregir los malos hábitos en sus movimientos. Corregir su postura era a la vez problemático y tedioso. Pero con la rara oportunidad de bajar el ritmo y concentrarse, Bell no se impacientó con la monotonía. En cambio, la aprovechó para agudizar aún más su mentalidad. Bell-kun. Bell acababa de terminar y se disponía a descansar cuando Estia se acercó con una radiante sonrisa. Estia. Al ver la sonrisa infantil pero adorable en el rostro de la diosa, Bell sintió que su cansancio se desvanecía como una brisa, dejándolo repentinamente renovado. No te abalances sobre mí, estoy todo sudado. Pero no me importa aunque lo seas. Normalmente no hay problema, pero intenta controlarte un poco después de entrenar. Bell percibió el olor a sudor que lo empapaba. En momentos como este, no quería que Estia se le lanzara encima. Continuó moviendo sutilmente su cuerpo, realizando estiramientos de enfriamiento para que su cuerpo recién entrenado no se enfriara demasiado rápido. Estia, ¿conseguiste reunir la información que te pedí? Cuando se trataba de temas serios, Estia evitaba mirar fijamente a Bell y su expresión se volvía solemne. Desde aquel banquete, todo Horario ha entrado en un raro período de calma. Evilus apenas se ha movido, incluso después de que los hijos de Loki mataran a 2 dioses. 3 días después del banquete de celebración, la familia Loki lanzó un ataque directo contra las familias Modi y Magni. Todos los miembros de esas familias fueron aniquilados por completo. Incluso sus dioses fueron asesinados en el acto por los hijos de Loki y enviados de vuelta a Tenkai. Ese ha sido el evento más importante en Horario durante el último mes. Pero después de eso, la facción Evilus se detuvo por completo. Todas las familias parecían estar en alerta ante una posible invasión. Ganesha también ha tomado el control de la seguridad de Horario, y sus hijos están actuando con dureza. Por lo que me contó Ganesha, muchos miembros de Evilus, según informaron los aventureros, ya han sido capturados y confirmados como tales. Bella sintió levemente. Eso coincidía con lo que ya sabía. Parece que Evilus ha estado esperando el momento oportuno, fortaleciéndose en silencio. Los que han enviado probablemente sean simples peones, destinados a bajar la guardia de Horario. Ahora solo esperan el momento adecuado para atacar. Es mucho más fácil lidiar con las ratas en las alcantarillas que con las serpientes que acechan en la oscuridad. Cuando el gremio ayudó a encubrir mi existencia, le echaron toda la culpa a Evilus. Y ahora, las consecuencias de esa decisión están saliendo a la luz. Realmente fue demasiado impactante para ellos. Estia también se había dado cuenta. Bella sintió con impotencia. Sí, la presión del gremio los llevó demasiado lejos. Esas ratas de alcantarilla se convirtieron en serpientes en las sombras. Todo porque las usaron como chivos expiatorios para que mi presencia pudiera permanecer oculta. Puede que no sepan exactamente qué está pasando, pero han descubierto que hay una cuarta fuerza que mueve los hilos. Aún así, probablemente no tengan ni idea de que quien despertó al dragón negro no era más que un aventurero cualquiera como yo. Bell-kun no es un don nadie. Estia enfatizó la palabra nadie, claramente consciente de la humildad de su hijo. Aún así, no podía aceptar que se autodenominara así. Bell parpadeó, sorprendido por sus mejillas hinchadas y su voz decidida. No pudo evitar reírse. Estia, no me importa mucho la fama. Aunque la gente me vea como una don nadie, no me importa. Sinceramente, ese es el mejor resultado para mí. Los elogios de los demás no significan nada para mí. Con que tú y esto lo sepáis, me basta. Aunque Estia no quería que su hijo pasara desapercibido en Horario, sabía que esto no era solo algo que Bell decía por humildad, sino que era lo que realmente sentía. Sabía que a Bell no le gustaba ser el centro de atención. A Bell no le gustaban las multitudes ni que lo observaran. Eso solo lo ponía nervioso. Este tipo de invisibilidad era precisamente lo que prefería. Más que nada, solo quería borrar cualquier rastro de su presencia.
Aún así, Hestia no podía quitarse de la cabeza la idea de que si Freya no estuviera vigilando a Belle tan de cerca, tal vez él no sentiría la necesidad de esconderse tanto. Sí, Hefesto y yo sin duda lo recordaremos todo. Vemos todo lo que hace Belle-kun. Eres el héroe de Horario. Un héroe. Belle ya había superado la edad de soñar. Ya no era un niño que pudiera fantasear o soñar libremente sin preocupaciones. Comprendía que el camino del héroe era espinoso y a menudo conducía a la tragedia. Hacía mucho tiempo que había dejado de ser un niño que soñaba con ser un héroe y disfrutar de la fama. Y sin embargo, escuchar esas palabras ahora todavía removía algo en su interior. Chapter 473. Chapter 473. Epa Stusen Lokia Rebot Absent. Nombre. Belle Cranel nivel 4 nivel 5 habilidades de desarrollo. Sigilo. B cognición. E espacio. E atributos. Fuerza. 1221-1679 duración. 1436-1894 defensa. 1348-1759 agilidad. 1399-1478 magia. 1931-2010 espacio de 4 dimensiones. Almacenamiento comando relámpago. Magia de lanzamiento rápido manipulación de rayos habilidades. Entrenamiento personal. Maduración temprana doble experiencia al luchar contra enemigos fuertes la suerte del cielo. Buena suerte el deseo del hombre pobre. Cargar al revisar sus estadísticas, Belle comprendió por qué su agilidad y magia no habían mejorado mucho. Últimamente, se había centrado en corregir los malos hábitos de su cuerpo en casa. Además del entrenamiento físico, había estado perfeccionando su fuerza, resistencia y técnica. Como resultado, esas 3 estadísticas se habían disparado, mientras que las que no había trabajado solo habían experimentado un crecimiento moderado. Aún así, Belle sabía que si se corría la voz de que estaba alcanzando esas cifras y que seguía creciendo a ese ritmo, la gente quedaría boquiabierta. Por otro lado, el hecho de que aún tuviera tanto margen de mejora en su etapa actual también significaba que todavía no había alcanzado su verdadero potencial. Todavía hay margen de mejora. Belle nunca tuvo la intención de subir de rango en el momento en que sus estadísticas alcanzaron este nivel. Su punto de referencia era el límite que él mismo se había fijado, no lo que se consideraba el estándar de un aventurero promedio. Tu agilidad y fuerza aún tienen mucho potencial. Al ritmo que estás progresando, lo único que necesitas ahora es un entrenamiento sólido en la mazmorra para mejorar aún más tus estadísticas. Hestia no tenía dudas sobre el potencial de crecimiento de Belle. Sus preocupaciones radicaban en otra parte. Belle-kun, Freya ha hecho que Hermes vuelva a venir. Quiere fijar una hora para otra reunión. ¿No la vimos ya en el banquete hace un mes? Dijo que un banquete es solo un banquete. Fue invitada como invitada, no para una reunión previamente concertada. Al oírlo, el rostro de Hestia se contrajo de frustración. El comportamiento de Freya era completamente descarado. Dudo que Freya-sama desaprovechara una oportunidad como esta. Al fin y al cabo, habíamos quedado en vernos, y un banquete no cuenta como la reunión programada. Naturalmente, Freya-sama no lo consideraría una cita apropiada. Por lo que Belle sabía, esta solía ser la excusa que un chico usaba para invitar a una chica a una segunda cita. Si la chica aceptaba, significaba que no le caía mal y que ambos estaban dispuestos a intentarlo. Pero en su caso, simplemente sentía que estaba siendo acosado por una yandere obsesiva y pegajosa. Claro, la mujer podría tener derecho a negarse, pero tratándose de la invitación de una diosa, él no podía permitirse ese lujo. Sobre todo ahora, lo último que Belle quería era provocar a Freya. Pero Freya-sama no recurriría a la fuerza. Yo sé eso. Los métodos habituales de Freya distaban mucho de ser sutiles. Hestia obviamente ya lo sabía. Así que no hay necesidad de preocuparse por ello. Belle habló con ligereza, aunque en el fondo no había bajado la guardia del todo con respecto a Freya. Hasta que no tuviera una fuerza absoluta, subestimarla o cualquier dios era algo que no podía permitirse. Y como no había forma de evitar la situación, aunque Hestia se sentía incómoda, no pudo decir, no te vayas. ¿Hefesto aún no ha regresado? La familia ha estado recibiendo más peticiones últimamente, y Hefesto tuvo que volver para ocuparse de algunos asuntos de contabilidad. Y también está el dinero que gané vendiendo esas piedras rúnicas el mes pasado.
Déjalo así por ahora. Bell detuvo a Estia justo cuando ésta metía la mano en su bolsa espacial. ¿Podrías guardármelo, Estia? ¿Y qué hay de Loki? ¿Loki? Ese solo regresa tarde por la noche. Jeje tilde entonces, ese es el momento perfecto. Antes de que Estia pudiera comprender del todo lo que eso significaba, Bell la alzó en brazos. Hacía un momento que le había dicho que mantuviera la distancia, y ahora la estaba cargando. Una voz suave y cálida le susurró al oído. Estia, acabo de terminar de entrenar y estoy empapado en sudor. ¿Crees que podrías ayudarme a secarme la espalda? La pregunta le provocó un escalofrío a Estia. Al instante comprendió por qué Bell acababa de preguntar por Hefesto y Loki. Imágenes de su habitual contacto pasaron fugazmente por su mente, y sus mejillas se enrojecieron. Después de todo, no era la primera vez. Sonrojada, asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Bell se llevó a Estia lejos del patio. Al caer la noche sobre horario una vez más, comenzó la habitual afluencia de gente en las tabernas. El hotel La Anfitriona de la Fertilidad estaba, como de costumbre, abarrotado por las noches. Varias camareras se movían de un lado a otro de la taberna, atendiendo al constante flujo de clientes. «Mamma mía, dame una copa». Grupos de personas brindaban y charlaban animadamente, disfrutando de un momento de ocio. Y últimamente, el tema más candente era: «Oye, he oído que habéis capturado a un miembro de Evilus recientemente». La pregunta llamó la atención de las mesas cercanas, atrayendo miradas hacia la conversación. Sí, vimos a uno, pero justo cuando estábamos a punto de atrapar al desgraciado, se voló por los aires. El hombre que hablaba parecía visiblemente perturbado. Todavía se podía ver la imagen de aquel miembro enloquecido de Evilus en sus ojos. La absoluta locura, temeridad y desprecio por la muerte bastaba para estremecer a cualquiera. Nadie podía comprender la mentalidad de esos lunáticos. Pero una vez superado el impacto inicial, lo único que quedó fue un amargo arrepentimiento. Si ese chico hubiera reaccionado tan solo una fracción de segundo más lento, lo habríamos atrapado. Sí, una verdadera lástima. Los demás que estaban cerca no parecían ni un poco arrepentidos, solo divertidos. Aún así, siguieron adelante. ¿Te los encontraste en la mazmorra? Sí. Vi a unos tipos con pinta sospechosa cerca del piso 11. Sentí curiosidad, fui a ver qué pasaba y resultó que sí eran ellos. ¿El piso 11? Eso es bastante profundo. El piso 11 era sin duda un territorio peligroso para un aventurero de nivel 1. Era el lugar donde nacían los dragones infantes. Aunque fueran jóvenes, seguían siendo dragones infantes, monstruos de nivel 2. No eran algo que un monstruo de nivel 1 pudiera derrotar fácilmente. Así que, aun sabiendo que Evilus podría estar al acecho en ese piso, ningún aventurero de nivel 1 se atrevería a deambular por allí abajo. Oye, ¿cuánto es la recompensa del gremio? Debes saberlo, ya que entregaste una, ¿verdad? Los soldados rasos de nivel 1 cuestan 500.000 balis. Los de nivel 2, 1 millón. Los de nivel 3, 5 millones. Los de nivel 4, 30 millones. Y los de nivel 5, esos son 100 millones de balis. Santo. Todo el lugar estalló en exclamaciones de asombro. Todos sabían que el gremio ofrecía grandes recompensas, pero nadie esperaba que el nivel 5 llegara a ofrecer hasta 100 millones de balis. Era una cifra difícil de siquiera imaginar. Chapter 474. Chapter 474. God Knight, Freya-sama. 100 millones de balis, ¿eh? Las orejas de Sloe se crisparon instintivamente al oír la cifra. Como antigua cazarrecompensas, incluso después de todas las misiones que había completado, apenas había ahorrado tanto. Y ahora, con solo capturar a un único nivel 5 podía conseguir semejante recompensa del gremio. No pudo evitar sentir la tentación. Ni se te ocurra pensarlo, Sloe. Mia Grand notó el brillo de codicia en los ojos de la chica y resopló. Ese es un nivel 5. Y no cualquier nivel 5, sino uno de Evilus. ¿Crees que son tan fáciles de atrapar? Sí, es cierto. Si fuera tan fácil, el gremio no ofrecería una recompensa tan ridícula. Las orejas de Sloe se agacharon al instante, su impulso se desinfló. Esos 100 millones de balis podrían parecer una fortuna que espera a que alguien la reclame, pero no era diferente a esos infames encargos del mercado negro, como la petición de destruir a la familia Freya.
Claro, alguien publicó la oferta, pero nadie tuvo el valor de aceptarla. Pues claro. Un personaje de nivel 7 y un grupo de personajes de nivel 6. ¿Cómo podrían los aventureros de nivel inferior a 6 manejar esa situación? En horario, los aventureros de nivel 6 eran prácticamente tesoros nacionales. Pero incluso entonces, la familia Freya contaba con 3 de ellos. Y no olvidemos a los Bringar, un equipo de 4 aventureros de nivel 5 tan fuertes que prácticamente eran considerados el cuarto nivel 6 de la familia Freya. Si juntas a ese grupo de monstruos con un nivel 7 que estuviera en la cima de horario, nadie por debajo del nivel 6 se tomaría en serio semejante encargo. Eso no fue una petición, fue un suicidio. Y misiones suicidas como esa no eran raras en el mercado negro. Destruir a la familia Loki había estado listada hacía mucho tiempo. Pero desde que Loki Familia reveló 3 nivel 7 el mes pasado, esa petición se había vuelto aún más absurda que destruir a Freya Familia. Un nivel 7 ya era excesivo. ¿Enfrentarse a 3? Mejor tirarse desde la torre. Acaba de entrar un cliente. Deja de holgazanear y ve a atenderlo. La mirada de Mia Grand se dirigió hacia el mostrador, donde alguien se había sentado en silencio. Sloe se giró y vio a un chico con una bata blanca que ya estaba sentado allí. ¿Cuándo se sentó? Su mente tardó un instante en reaccionar, pero su cuerpo reaccionó con rapidez. ¿Es tu primera vez en Hostess of Fertility? ¿Quieres que te recomiende algunas de nuestras ofertas especiales? No, esta es la segunda vez que vengo. ¿Segunda vez? ¿Cómo es que no lo recuerdo para nada? Sloe frunció el ceño. No recordaba absolutamente nada de aquel chico encapuchado. Además, solo estoy aquí porque recibí una invitación de una diosa. Así que es él. Mia Grand reconoció de inmediato quién era el chico encapuchado vestido de blanco. ¿Una invitación de una diosa? ¿Qué clase de diosa invita a la gente a un lugar como este? No me digas que Loki-sama te invitó. Sloe no pudo evitar preguntar, curiosa. Loki-sama está lidiando con problemas internos de la familia. Los ascensos de Finn, Riveria y Gareth son inestables. Recientemente, los 3 aniquilaron a 2 familias Evilus y desterraron a 2 dioses. En este momento, la familia Loki se encuentra en un estado de gran agitación, y Loki-sama necesita mantener la estabilidad. No va a actuar con ligereza. Sloe empezó a comprender la situación dentro de la familia Loki, pero su expresión se tensó rápidamente. Ese tipo de información no era algo que un forastero debiera saber. La inestabilidad dentro de la familia Loki era un gran secreto. Si alguien encontraba una grieta, podría ser explotada de inmediato. Entonces, ¿cómo lo sabía este tipo? ¿Y por qué lo decía tan abiertamente? En realidad, es sencillo. Ahora mismo, la familia Loki es el último grupo con el que alguien querría meterse. Una familia Loki de nivel 7 y otra de nivel 6 son 2 entidades completamente diferentes. Hasta un idiota lo entendería. Así que Evilus no actuará precipitadamente en un futuro próximo. E incluso si la familia Loki muestra alguna debilidad, tendrán que considerar si se trata de una trampa deliberada. Así son las cosas. Sloe ahora entendía por qué todo había estado tan tranquilo en horario desde que la familia Loki acabó con las otras 2 familias. Incluso Evilus se había escondido. Pero invitado, ¿cómo podría usted saber algo así? No lo dije ya. Me invitó una diosa. Naturalmente, tengo acceso a información privilegiada. Pero aún así, este tipo de información, ya basta, niña tonta. Mia Grand interrumpió, sobresaltando a Sloe. Sin embargo, no la regañó. En cambio, señaló hacia la cocina trasera con un dedo no más grueso que la muñeca de un niño. Ve a buscar a Sir. Ah, ok. Sloe, aún confundida, se dirigió hacia la parte de atrás. Mia Grand mantuvo la mirada fija en el chico. Pero el joven no dijo nada más. Simplemente esperó en silencio a que llegara la diosa. Poco después, una muchacha de cabello plateado, vestida con un traje de sirvienta verde y un delantal blanco, salió de la cocina. Mamma mía, ¿me llamaste? Yo no, alguien más te está buscando. Mia Grand señaló al chico sentado en la barra. En el instante en que lo vio, el color de los ojos de la chica de cabello plateado cambió sutilmente. Al mismo tiempo, el niño se puso de pie. Buenas noches, Freya-sama. ¿Ese directo? Mia Grand echó un vistazo a su alrededor, pero los demás clientes permanecieron completamente impasibles, como si no hubieran oído nada.
El aura inocente y alegre que rodeaba a la criada de cabello plateado se desvaneció al instante, siendo reemplazada por una serena madurez y una emoción contenida. Así que sabías que yo estaba aquí desde el principio. El niño hizo una leve reverencia. Solo percibía a alguien cuya alma portaba una frecuencia similar a la tuya. Así confirmé que este lugar estaba conectado con Freya-sama. Pero jamás esperé que alguien tan desprovisto de ego recibiera tu bendición. Freya sonrió levemente y apoyó las manos sobre el pecho. Esta niña simplemente se ganó mi cariño. Perderse a sí misma, huir de su propia identidad, elegir convertirse en mí, esa fue su decisión. Pero su atención pronto volvió a centrarse en el niño. ¿Así que has venido a cumplir nuestro acuerdo? No, vine a pedirle a Freya-sama medio mes más. Un mes solo fue suficiente para terminar de ajustar mi cuerpo. Necesito un poco más de tiempo para estar en óptimas condiciones. ¿Otro medio mes? Freya había pensado que tal vez vendría a cancelar la cita. No esperaba que, en cambio, fijara una nueva hora. Medio mes no era mucho tiempo. Freya sonrió levemente. Entonces serán 6 meses. Después de eso, deberá cumplir con nuestro acuerdo. Puede estar tranquilo. Medio mes es suficiente. Chapter 475. Chapter 475. The Ugly Barrage of Calls, Double Chapter. Una vez que la mazmorra recuperó sus características como criadero de monstruos, los aventureros volvieron a acudir en masa. Sin embargo, la mayoría permanecía entre el primer y el 15º piso. Incluso los aventureros de nivel 1 que se agrupaban para mayor seguridad solo podían cazar en esos niveles relativamente seguros. Una vez que alcanzaban los pisos más profundos, su fuerza de nivel 1 se convertía más en una carga que en una ventaja. Silbido. En la planta segura del nivel 50, una figura envuelta en relámpagos apareció sobre la plataforma rocosa central. No esperaba volver tan pronto. Tras despojarse del manto cubierto de relámpagos, Belly se quedó solo en la plataforma rocosa, vestido con una túnica blanca. Aún se podían apreciar vestigios de vida dispersos por el lugar. Hogueras enterradas bajo la arena y pequeñas hendiduras en el suelo, restos de actividad pasada. Hace apenas un mes, Loki Familia pasó aquí varias noches inolvidables. Ahora llega el entrenamiento sistemático. Medio mes debería ser tiempo suficiente. No partía de cero. Su nivel ya era elevado. Esta fase de entrenamiento se centraba en el perfeccionamiento y el refuerzo, y medio mes era un plazo razonable para ello. Belly no perdió el tiempo en la planta segura y se dirigió directamente al piso 51. Este era el jarrón del dragón. Cualquier aventurero que entrara sería inmediatamente atacado por los dragones Valgan del piso 58. Belly no ocultó su presencia y entró directamente al piso 51. Aquí vamos. La sensación de ser observado por innumerables depredadores le erizó el vello de la nuca. Se detuvo brevemente en la entrada apenas unos segundos y luego siguió adelante. Auge. Una columna de llamas intensas surgió tras él, atravesando las barreras entre los pisos e impactando directamente en la entrada. Cuando se dio la vuelta, parte del suelo ya se había derretido bajo el calor abrasador. Como era de esperar, la mazmorra es un camino de sentido único para los aventureros. Un pequeño error y estás muerto. Incluso con la fuerza de un nivel 4, Belly nunca había subestimado a los monstruos de la mazmorra. Incluso los elefantes pueden ser devorados por hormigas. Y Belly, aunque no se veía a sí mismo como una hormiga, sabía que para esos poderosos monstruos, eso era precisamente lo que era. Solo una hormiga seguiría adelante a pesar del peligro, buscando constantemente maneras de hacerse más fuerte. Pero esta hormiga no anhelaba la seguridad que le brindaba el grupo. Lo que buscaba era la autoevolución. Al percibir los ataques que se aproximaban desde los pisos inferiores, Belly esquivó con precisión mientras se mantenía alerta ante los monstruos del piso 51. Quizás se debía a la naturaleza única del jarrón del dragón, pero la mayoría de los monstruos que había allí eran robustos y difíciles de matar. Criaturas con veneno y capacidad de inmovilización. Por ejemplo, las arañas que se arrastraban por las paredes. Además de su enorme tamaño, sus principales amenazas eran la capacidad de escupir y tejer telarañas. Aún así, eso bastaba para inquietar a los aventureros. Una vez que quedabas atrapado en la telaraña del piso 51, escapar no era tarea fácil.
Para los aventureros con poca fuerza, incluso si no fueran destrozados por los ataques del dragón Balgan, probablemente caerían presa de las arañas, atados y devorados. Puede que estas arañas no sean muy agresivas, pero no se pueden ignorar las fauces de un monstruo. Ni siquiera un aventurero de nivel 5 duraría mucho contra docenas de ellas. Evitar sus telarañas era la clave para sobrevivir en este piso. Una vez que lograste esquivar las telarañas, la siguiente amenaza provino del bombardeo de objetivos del dragón Balgan. Ataques que ignoraron las barreras del suelo. Una auténtica desvergüenza. Para colmo, el dragón Balgan tenía una extraña habilidad de puntería que le permitía fijar a los aventureros a una distancia de 8 pisos. Auge. Bell esquivó otra columna de fuego que brotaba del suelo. Esta vez, al estar atento a su entorno, su reacción fue un poco más lenta, lo justo para que las llamas rozaran su rostro. El calor, lo suficientemente intenso como para derretir roca sólida, le dejó una marca roja en la mejilla. El dolor punzante lo distrajo brevemente. PFF. Aún así, mantuvo los oídos bien atentos, captando con claridad el sutil sonido del disparo de la telaraña. Anticipó la trayectoria de las telarañas y se apartó justo a tiempo para evitarlas. PFT. PFT. De repente, como si hubieran recibido una orden, las arañas que acechaban en la oscuridad del laberinto lanzaron telarañas al mismo tiempo. La mirada de Bell recorrió rápidamente la zona. Los hilos que se formaban eran inconfundibles, y las vibraciones bajo sus pies le producían una creciente sensación de peligro. La coordinación entre estos monstruos y los dragones de Balgan en el piso 58 es asombrosa. Bell dejó de contenerse. Además de su mayor concentración, llevó su velocidad al límite. Antes de que las telarañas pudieran adherirse a las paredes y tejer una trampa, se deslizó por las rendijas justo a tiempo. Auge. Como era de esperar, el espacio central que había quedado libre tras la formación de la trampa quedó completamente envuelto por otra columna de fuego. Una estrategia dolorosamente obvia, pero efectiva. Pero antes de que Bell pudiera siquiera recuperar el aliento, un profundo estruendo sacudió el suelo. Los temblores se hicieron más fuertes, y cuando se giró para mirar, vio una manada de bestias parecidas a rinocerontes, cada una de ellas casi 3/4 partes del tamaño de un elefante, que se abalanzaban sobre él. El fuerte estruendo de su carga ahogó todos los demás sonidos, provocando en él una irritación repentina e inexplicable. Pero esa irritación aportó claridad. Era una sensación que Bell conocía bien, el sabor de la desesperación. Su agudo oído permanecía atento a los sutiles movimientos del suelo, calculando el momento preciso del próximo ataque del dragón de Balgan. Ante tantos monstruos, sin retroceder ni desatar todo su poder, lo que más necesitaba era experiencia. Experiencia real en combate. Del tipo que le permite dividir su atención en 3 cosas a la vez. Esa era la clave. Y estaba a tan solo un paso de alcanzar la quietud de la calma como un espejo, el umbral esencial de la maestría. En ese instante, Bell dibujó a Kuji Kanesada. Este fue el momento de la matanza, el momento de superar la desesperación. Se lanzó directamente contra la manada de rinocerontes. Los rinocerontes tampoco retrocedieron, bajaron sus cuernos más afilados y cargaron con la misma intensidad. El ataque más instintivo de cualquier bestia. Para monstruos pequeños, una carga como esa era inofensiva. Pero con criaturas tan enormes, podría ser letal. Aún así, existían diferencias entre ellos. Tras un breve sprint, Bell saltó alto en el aire, recuperando el equilibrio a mitad del salto. Justo cuando estaba a punto de chocar con uno, aterrizó de lleno sobre su cabeza. Utilizando el cráneo de la bestia como trampolín, se impulsó de nuevo. En ese instante, el mundo a su alrededor se desvaneció en un tono grisáceo. Aún en el aire y desequilibrado, asestó 2 tajos en rápida sucesión. El tercer golpe, sin embargo, llegó demasiado tarde. El tiempo volvió a cambiar. El espacio y el flujo se restablecieron en un instante. Splurt. 2 golpes certeros le seccionaron el cuello al rinoceronte líder. La sangre salió disparada hacia el cielo como una fuente a presión. La bestia se desplomó inmediatamente en plena embestida, deslizándose por el suelo. Pero los que venían detrás no se detuvieron. Sus pezuñas aplastaron al rinoceronte caído sin dudarlo, pisoteándolo hasta que no quedó ni una piedra mágica, solo ceniza negra.
Aún en el aire, Belly giró el cuerpo y se impulsó, utilizando el leve retroceso del aire para cambiar de dirección. Auge. Otro pilar de fuego surgió del suelo. Si hubiera dudado aunque fuera un instante, le habría dado de lleno. Ga. Estuvo cerca. Pero la erupción del pilar acabó con 7 u 8 de los rinocerontes que lo seguían. Aún así, ver cómo ese pilar de fuego lo incineraba todo en un instante no tenía nada de divertido. Ni siquiera esos monstruos con aspecto de tanque podían resistir el aliento del dragón Balgan. Si un aventurero recibía un impacto directo, no quedarían ni cenizas. Bell apenas había aterrizado cuando el suelo volvió a temblar. Los rinocerontes que antes habían cargado hacia él ya se habían dado la vuelta y volvían a abalanzarse sobre él con los cuernos bajados. Incluso Bell se sintió un poco asfixiado bajo esa presión. Así que estamos en el piso 51, qué casualidad. Solo ahora Bell comprendió realmente cuántos giros mortales podía conjurar la mazmorra en la palma de su mano. Después de todo, la primera vez que Bell pasó por el piso 51, simplemente bajó en línea recta. Esta vez, había dejado pasar su presencia deliberadamente para concentrarse en el entrenamiento. No esperaba que la bienvenida del piso 51 fuera tan entusiasta. La mazmorra nunca da tregua a los aventureros. Siempre está lista para asestar un golpe fatal en el momento en que uno cae en la desesperación. Si no fuera por la enorme cantidad de monstruos que hay aquí, Belly supuso que ya estaría en marcha un auténtico festín de monstruos. Crack crack. Justo cuando ese pensamiento cruzó por su mente, el sonido de piedras rompiéndose resonó en sus oídos. El rostro de Belly se contrajo. Maldita sea, Dungeon, eso es muy bajo. Miró hacia atrás. Grandes grietas abrían la pared, y de ellas emergía una nueva oleada de rinocerontes. En el instante en que sus miradas se cruzaron, los ojos de los rinocerontes se tornaron rojos, como toros provocados por una capa roja. Se agacharon y cargaron directamente contra Belly. Con los enemigos flanqueándolo, Belly no tuvo más remedio que usar el mismo movimiento: saltar del suelo hacia los aires. Pero los rinocerontes de la primera línea no eran tontos. Cuando Belly saltó, el rinoceronte líder también saltó. Incluso los que acababan de emerger en la parte de atrás se lanzaron al aire para recibirlo. Ese choque fugaz en el aire impactó de lleno contra Belly. Estallido. Como un globo que estalla, Belly fue golpeado violentamente en pleno salto, y el impacto creó una onda expansiva que desestabilizó momentáneamente a ambas manadas de rinocerontes. En ese instante, Belly, ahora sin su bata blanca, corrió directamente hacia los rinocerontes que se habían estrellado entre sí, con Kuji canesada en la mano. No buscaba la muerte instantánea. En cambio, optó por infligir heridas graves. Los destellos de las cuchillas iluminaron el oscuro pasillo. Cada destello iba seguido de un grito espeluznante. En poco tiempo, el suelo quedó empapado por una fina capa de sangre. Los rinocerontes gemían de dolor, pero ninguno murió al instante. Tras haber superado esta oleada de la fiesta de monstruos, Belly por fin pudo respirar. Había estado conteniendo la respiración todo el tiempo mientras hería a los rinocerontes. Al quedarse sin aliento, también lo hizo perder parte de sus fuerzas, y el cansancio hizo que su estado empeorara. El enrojecimiento de su rostro comenzó a desvanecerse, aunque aún persistía un calor visible en su piel. Ninguna piedad en absoluto. Sin usar magia, solo con su habilidad y su estatus, Belly casi había aniquilado una oleada entera de monstruos en cuestión de segundos. Ese era su límite actual. Había evitado intencionadamente matar a los rinocerontes directamente. Con heridas en el cuello, salpicaron sangre y poco a poco perdieron fuerza. Aunque no murieron al instante, ya no podían cargar. Y ese era el quid de la cuestión. Herirlos gravemente requería menos energía y resistencia que matarlos, y dejarlos con vida ralentizaría la aparición de monstruos en la mazmorra. Un sonido sutil hizo que Belly retrocediera de inmediato. Auge. Una columna de fuego surgió en la zona donde se había congregado la mayoría de los rinocerontes, reduciéndolos a cenizas en un instante. Mientras observaba, Belly volvió a oír ese inconfundible crack crack crack, el sonido de las paredes resquebrajándose de nuevo. Su rostro se contrajo. Sin perder un segundo, salió corriendo. La bienvenida en el piso 51 fue un poco excesiva. Había perdonado deliberadamente a esos rinocerontes, solo para que el ataque del dragón Balgan lo arruinara todo.
Y una vez exterminados los rinocerontes, llegó la siguiente oleada del festín de monstruos. Era como un bombardeo de llamadas de muerte al estilo de Gungeon. Implacable. Gungeon no se detendría hasta matarlo. Reprimió por completo su presencia y abandonó el piso 51 a toda velocidad. Una vez más, se transformó en un rayo y regresó a la seguridad del piso 50. Esta vez, sin embargo, Belly parecía un poco más desmejorado. El abrigo blanco que siempre llevaba se había quemado. Belly se detuvo un momento para recuperar el aliento y tantear el estado de la mazmorra. Así que reina el silencio cuando oculto mi presencia, pero en el momento en que la dejo salir, es como una llamada a la muerte que se repite sin cesar. Ya había experimentado algo similar en los pisos superiores. Pero en aquel entonces, los monstruos no eran tan peligrosos, así que era fácil controlarlos. En el piso 51, casi todos los monstruos eran de nivel 4, o incluso de nivel 5. Y con la forma en que se movían en manadas, ningún aventurero podía sobrevivir a una horda de monstruos. Lo que Bella acababa de afrontar no era una simple marea, sino una hecha a su medida. Realmente no debería hacer ese tipo de locuras en los pisos profundos. Si no soy lo suficientemente fuerte, moriré. Mientras se secaba el sudor frío de la frente, Belly volvió a sentir los efectos secundarios de liberar su aura. La próxima vez, tendría que controlar su producción, engañar a la mazmorra para que invocara solo un festín de monstruos proporcional. Aunque para eso, sin duda necesitaría preparar una válvula. Chapter 476. Chapter 476. Welcome home, Belly-kun. Después de eso, Belly ya no liberó su aura por completo. En cambio, la dejó salir por etapas, probando poco a poco. Lo suficiente para que los monstruos de la mazmorra lo vieran directamente, pero no lo suficiente como para que los dragones de Valgan en el piso 58 lo fijaran como objetivo o para activar el sistema de puntería directa de la mazmorra. La colocación de esta válvula era increíblemente delicada, como una niña que se esconde tímidamente a medias detrás de una pipa, o una colegiala que provoca exponiéndolo justo para frustrar. Un equilibrio exasperantemente preciso. Belly tardó 5 días completos en encontrar el límite a la válvula. Una vez que logró ese equilibrio, lo que tuvo que afrontar no fue la letal andanada de ataques de la mazmorra ni los sistemas de fijación de objetivos tramposos de los dragones de Valgan, sino las arañas y los rinocerontes. Centrarse en 2 cosas era mucho menos agotador que gestionar 3. Le ahorraba energía y resistencia, y le facilitaba alcanzar un estado de completa calma. Durante 9 días seguidos, aparte de 6 horas de sueño y 2 horas para las comidas, Belly dedicó todo su tiempo a perfeccionar sus técnicas. El combate intenso y de alta presión le ayudó a absorber una enorme cantidad de experiencia bélica en poco tiempo. A diferencia de antes, cuando entrenaba solo o dependía de la fuerza bruta de sus habilidades, esta vez se trataba exclusivamente de habilidad y crecimiento personal. Fue una mejora real y sólida basada en el esfuerzo. Se podría decir que esos 9 días los pasé enteramente bajo la versión de bienvenida de la mazmorra. En el momento en que perdía el control de su aura, la mazmorra respondía instantáneamente con un auténtico festín de monstruos justo en su cara. Una oleada de hostilidad llevada al máximo. Incluso a simple vista, era obvio. La mazmorra quería a Belly muerto. Pero cada vez que el aura desencadenaba un festín de monstruos, desaparecía por completo hasta que terminaba esa oleada. Mientras no terminara la oleada actual, su aura permanecía inactiva. Este ciclo se repetía casi cada 2 horas. Podría haber ido más rápido, pero Belly se contuvo intencionalmente, dándole tiempo a la mazmorra para recuperarse antes de provocarla de nuevo para comenzar otra ronda de festín de monstruos. Bajo el constante ataque a altas oleadas monstruosas, las habilidades de combate de Belly mejoraron a un ritmo vertiginoso. Su campo de visión se amplió. Más allá de lo que podía ver hacia adelante, comenzó a percibir movimientos en otras direcciones a través de sonidos sutiles. Su capacidad para discernir e interpretar las situaciones se agudizaba rápidamente, forjada a través de emboscadas constantes. Se acercaba la hora señalada, y Belly necesitaba recomponerse y regresar con la familia. 14 días de entrenamiento. Un día para recuperarse y descansar. Sí, esta vez todo irá bien. Tras una rápida limpieza, Belly regresó a la base provisional en el piso 50 y utilizó las coordenadas espaciales preestablecidas para teletransportarse de vuelta a la familia.
Tras atravesar la grieta espacial, volvió a emerger a la superficie. Solo aquí, en casa, Belle podía sentir una paz tan absoluta. Este era el único lugar donde podía relajarse por completo, donde sus músculos y nervios finalmente podían descansar. Por eso necesitaba un día entero para recuperarse. Pasar casi medio mes en la mazmorra sin duda había aumentado su fuerza, pero el esfuerzo constante había pasado factura a su salud mental. Por eso Belle había adquirido el hábito de dormir 6 horas al día, para darle a su mente la mejor oportunidad de recuperarse. Pero en la mazmorra, el verdadero descanso era un lujo. Incluso mientras dormía, tenía que mantenerse alerta, preparado para que la mazmorra le deparara algún percance. Y respiró hondo y se desplomó, exhausto. Inhalar la energía espiritual del árbol espiritual en el patio le ayudó a tranquilizar su mente. Tras un breve momento de descanso, Belle entró en la gran casa del árbol. ¿Cuándo volverá Belle-kun? En el momento en que entró en la casa del árbol, Belle oyó la voz de Estia murmurando para sí misma, y eso le hizo sentir un poco culpable. Últimamente no he tenido tiempo para estar con Estia o Hefesto, pero no había mucho que pudiera hacer. Con tantos problemas acechándolo, cada uno más problemático que el anterior, tenía que lidiar con ellos uno por uno. Pase lo que pase, pasaré mi día libre en casa con Estia. Controlando cuidadosamente el sonido de sus pasos, Belle se adentró sigilosamente en la casa del árbol. Encontró a Estia recostada en el sofá, con un libro entre las manos, visiblemente aburrida. Pero una simple mirada a sus ojos bastó para darse cuenta de que no le prestaba toda su atención. Estia. Ruido sordo. ¡Ay! Eso dolió. Sobresaltada por el sonido de su voz, Estia apartó la mano bruscamente y el libro le dio de lleno en la frente. Haciendo una mueca de dolor, se agarró la cabeza, con una expresión de sufrimiento en su adorable rostro mientras las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. El libro cayó al suelo. Su gruesa cubierta de cuero indicaba que era caro. Recibir un golpe en la cabeza con eso debió doler. Ver la reacción nerviosa de Estia hizo que a Belle le devolviera la sonrisa. Con solo mirarla, se le quitaba el aburrimiento. Su rostro tenía algo mágico, más reconfortante que la sensación de estar en casa. Se acercó lentamente, se arrodilló junto a ella y apartó suavemente su mano de la frente. Luego bajó la cabeza y le dio un beso tierno en la zona enrojecida. En un instante, la marca y el dolor desaparecieron. Milímetros, mgh, la calidez de su beso hizo que las lágrimas en los ojos de Estia se hincharan aún más. Al sentir la ternura de Belle, ya no pudo contenerse. Belle-kun, ya estoy en casa, Estia. Esas sencillas palabras convirtieron todas las emociones que se acumulaban en su pecho en una sola frase. Bienvenido a casa, Belle-kun. Tras tanto tiempo separados, todas las palabras no dichas entre ellos fueron reemplazadas por el afecto desbordante en su reencuentro. Chapter 477. Chapter 477. Initiative on Passivity. Nombre. Belle Cranel nivel 4 nivel 5 habilidades de desarrollo. Sigilo. B cognición. E de espacio. E atributos. Fuerza. 1679-1999 duración. 1894-2185 destreza. 1759-1999 agilidad. 1478-1999 magia. 2010-2207 espacio de 4 dimensiones. Almacenamiento comando relámpago. Magia de lanzamiento rápido manipulación de rayos habilidades. Entrenamiento personal. Crecimiento temprano doble experiencia al luchar contra enemigos fuertes la suerte del cielo. Buena suerte el deseo del hombre pobre. Cargar tras analizar los datos publicados por Estia, especialmente la altísima estadística de resistencia, Belle reconoció una vez más los beneficios que aporta salud robusta. 1900 parece ser el límite superior para mi fuerza, agilidad y destreza. Pero la resistencia y la magia pueden ir más allá y alcanzar niveles aún más altos. Es diferente de los límites habituales de los aventureros. El límite de Belle-kun parece ser de 1900. Estia también había estado observando los cambios en las estadísticas de Belle. En el nivel 2, solo tu magia alcanzaba los 1900, pero no podía aumentar más, incluso con tu rápido ritmo de crecimiento. Luego, en el nivel 3, la mayoría de tus estadísticas superaron los 1800, pero solo la magia llegó a más de 2100.
Mientras tanto, la agilidad y la destreza se quedaron en 1900. Considerando tu estilo de magia, esas deberían ser tus estadísticas más fuertes, pero no pudieron superar los 2000. Y ahora, en el nivel 4, es lo mismo. Esta vez, aparte de resistencia y magia, todas las estadísticas alcanzaron los 1999, pero ninguna superó ese umbral. Creo que aquí es donde residen los límites de Belle-Kun. Tras terminar su explicación, Estia se dio cuenta de repente de lo dura que podría haber sonado aquella última frase y rápidamente intentó explicarse con más cuidado. Ah, no quise decir que Belle-Kun no pudiera superar ese límite, quise decir que este podría ser el límite real de Belle-Kun, lo que debería decir es, Estia, entiendo lo que querías decir. Al escuchar la nerviosa explicación de Estia, Belle no pudo evitar reírse. Se dio la vuelta y la abrazó con ternura. No soy tan frágil como para alterarme por algo así. Además, conozco bien mis límites. El simple hecho de haber llegado hasta aquí ya me hace feliz. Belle no era de los que se ofendían fácilmente. Era necesario comprenderse a uno mismo con claridad. Él había vivido experiencias especiales, había tenido una suerte increíble, tal vez incluso portaba un destino mayor. Eso se reflejaba directamente en sus habilidades personales. Belle nunca quiso ser un héroe que salvara el mundo. Entendía perfectamente que los héroes de las historias rara vez tenían finales felices, por eso no le gustaba ser uno. Los héroes necesitaban cualidades nobles. Pero Belle, plenamente consciente de sí mismo, no creía poseer esos rasgos. Prefería permanecer en las sombras antes que estar a la luz. Además, gracias por ser tan considerada con mis sentimientos, Estia. Al oír eso, Estia se sintió discretamente feliz. Abrazada con fuerza por Belle, se acurrucó aún más, disfrutando de la comodidad, aunque seguía quejándose felizmente. Tonto, eres mi hijo. Por supuesto que me importan tus sentimientos. Estia siempre se había preocupado más por Belle, aunque a estas alturas, ese cariño iba mucho más allá del afecto habitual que un dios siente por su hijo. Conmovido por ese sentimiento y la tierna atmósfera, Belle bajó la cabeza y besó a la diosa que tenía en sus brazos. No supieron cuánto tiempo permanecieron así, hasta que una voz burlona finalmente los hizo volver en sí. ¿Ya terminaron ustedes dos? Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Sobresaltados, los dos se separaron rápidamente y se giraron para ver a Hefesto observándolos con una sonrisa en su rostro. Avergonzada, Estia hundió la cabeza en el pecho de Belle, pero Belle, al estar afuera, vio claramente los celos que se escondían tras la sonrisa de Hefesto. Rascándose la mejilla con torpeza, desvió la mirada. ¡Qué idiota! Hefesto miró a Estia, acurrucada en los brazos de Belle, y no pudo evitar sentir una punzada de celos. Sin darle a Belle oportunidad de hablar, dio un paso al frente y se abalanzó sobre ambos, arrastrando también a Estia. Yo, MMPH. Fue un beso profundo y apasionado. Belle podía sentir claramente la intensidad de las emociones de Hefesto, al igual que Estia, que ahora se encontraba apretujada entre ellos. No me aprietes. Belle y Hefesto tenían aproximadamente la misma estatura, pero Estia era mucho más baja. Así que cuando Hefesto se abalanzó sobre ella, quedó completamente aplastada entre ambos, sin poder resistirse ni moverse. Y Hefesto era herrero. Su fuerza, incluso sellada, superaba con creces la de Estia. Eso dejó a Estia totalmente indefensa. Cuando finalmente se separaron, yacía flácida en el sofá, completamente agotada. Uf, Hefesto, lo hiciste a propósito. Naturalmente, Hefesto no lo negó. Estaba absolutamente celosa, completamente amargada. Siempre eres así. La última vez fue igual. Belle se quedó contigo antes de ir a la mazmorra, y ahora que ha vuelto, eres tú otra vez. Milímetros, Estia no podía discutir eso. Recordó la última vez que Belle regresó. Habían pasado un buen rato haciendo ejercicio en la bañera. Y esta vez, bueno, simplemente coincidió con su regreso. Y ahora, tú, Belle. Hefesto miró a la desconcertada Belle, cuyo tono de voz denotaba celos. Ella se acercó directamente a él, le acarició las mejillas y se inclinó hacia él. Incluso con el tipo de relación que tenemos, sigo sintiendo celos. Yo también soy una diosa, y a veces, necesito consuelo. Así fue. Belle vio un destello de vulnerabilidad en sus ojos. Un intenso deseo de ser querida, envuelto en celos. Pensó en su relación con Estia y la comparó con la que tenía con Hefesto. Sin duda, había una diferencia.
Hefesto, Bell la rodeó con sus brazos, sorprendido de que su reacción instintiva hubiera despertado tantas emociones. Lo siento. Siempre te vi como una persona fuerte y confiable. Lo olvidé, tú y Estia son iguales. TCH, al menos te das cuenta. Los ojos carmesí de Hefesto brillaban con fingida irritación, pero aún persistía en ellos un rastro de preocupación. ¿De verdad parezco una diosa que no necesita amor? No, es que siempre pareces tan fuerte. Excepto la primera vez, siempre fuiste tú quien dio el primer paso, así que pensé que tal vez preferías ser tú quien tomara la iniciativa, esa es la razón. Hefesto casi se desmaya en el acto. Por eso Bell nunca fue tan directo con ella como lo fue con Estia. Porque asumía que a ella le gustaba tomar la iniciativa. Bell, el hecho de que me guste tomar la iniciativa no significa que no quiera que me persigan también. Entendido. Bell finalmente comprendió lo que Hefesto realmente quería. Chapter 478. Chapter 478. Developmentability Godslayer. Tras tomar la iniciativa junto a Hefesto, Estia infló las mejillas mientras ayudaba a Bell a prepararse para subir de nivel. Una vez actualizados los datos y confirmada la subida de nivel, al ver que el nivel 4 pasaba al nivel 5, Bell entró oficialmente en el reino de los verdaderos pesos pesados de horario. Además de restablecer los valores de estado del nivel anterior, el otro punto importante fue la selección de una habilidad de desarrollo. Eso era lo que Estia esperaba. Pero cuando la subida de nivel se completó y se giró para comprobar las habilidades de desarrollo, una sola mirada la dejó completamente atónita. Hefesto, ven a ver esto. HM. Hefesto se inclinó para echar un vistazo, y justo en lo alto de la lista, por encima de todas las opciones conocidas, había una dirección completamente nueva. Asesino de dioses. La palabra en sí misma sobresaltó a Hefesto. No esperaba que la mejora de Bell generara una habilidad de desarrollo tan drástica e inaudita. Pero, ¿por qué apareció esta habilidad? No tengo ni idea. Ni Hefesto ni Estia pudieron comprenderlo. Normalmente, una habilidad de desarrollo reflejaba las experiencias o el potencial de una persona en ese ámbito. Pero Bell nunca había hecho nada remotamente parecido a matar a un dios. Entonces, ¿cómo surgió esto? Las dos diosas intercambiaron miradas confusas y luego se volvieron hacia Bell. Bell-kun, ¿has matado a un dios? Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Bell estaba igualmente desconcertado. Intentó recordar si alguna vez había hecho algo parecido, pero no se le ocurrió nada. Nunca he hecho nada parecido. Matar a un dios no es algo que se haga por impulso. Requiere preparación, investigación, mucho trabajo previo. Si tuviera que elegir a alguien, supongo que el dios que más me gustaría matar sería Ishtar, que fue desterrada de vuelta a Tenkai. Pero incluso entonces, Ishtar seguía teniendo su utilidad. Comparado con matarla, tenerla cerca para atraer a Loki-sama era mucho más provechoso. Sí, eso no sonaba así. Las dos diosas coincidieron. Algo no cuadraba. Bell siempre fue cauto y metódico. No se atrevería a ir tras un dios sin estar preparado. Y en los últimos 6 meses, la única diosa descubierta y enviada de vuelta a Tenkai por la fuerza había sido Ishtar. Todas las demás seguían vivas. ¿Y eso de matar a un dios? Eso fue absurdo. Si algo tan grave hubiera ocurrido de verdad, los dioses de horario ya habrían estallado. Era imposible que todo estuviera tan tranquilo. Bell, al ver la confusión en sus rostros, dudó antes de preguntar. ¿Significa esto que mi habilidad de desarrollo está relacionada con matar dioses? Estia y Hefesto se miraron y asintieron. No tenía sentido ocultarlo. Al fin y al cabo, cada individuo debía elegir sus propias habilidades. Sí. Tras subir de nivel, Asesino de Dioses apareció como una habilidad de desarrollo. Pero las habilidades de desarrollo representan un profundo crecimiento o inclinación personal. Si nunca has matado a un dios, en teoría, esta habilidad no debería existir. Estia jamás había oído hablar de semejante habilidad de desarrollo, y Hefesto, que había descendido a Genkai con anterioridad y había visto mucho más, estuvo de acuerdo. Es solo una posibilidad teórica. En la práctica, nunca ha habido un caso en el que Godslayer haya aparecido realmente, ni siquiera cuando un niño mortal en Genkai mató a un dios. Tanto en teoría como en la práctica, este tipo de cosas simplemente no deberían ocurrir. Incluso Hefesto comprendió que matar a un dios no significaba la muerte real. Más bien, se refería a activar el sello divino que lo protegía.
Cuando un dios recibía un golpe fatal, era automáticamente forzado a regresar a Tenkai. Además, los hijos de Genkai en realidad no tienen la capacidad de matar dioses. Lo que ellos llaman matar es simplemente una forma de destierro. Así que, independientemente de la teoría, algo así no debería ser posible. Es cierto. Estia asintió. El supuesto asesinato perpetrado por los mortales consistía simplemente en devolver a un dios al Tenkai. No era la muerte en el sentido estricto. Por lo tanto, para que una habilidad de desarrollo como asesino de dioses apareciera, incluso teóricamente, se requeriría que alguien hubiera matado realmente a un dios. El razonamiento de Festo y Estia también le reafirmó a Bell que nunca había matado a un dios. Pero la habilidad de desarrollo no era falsa. Se había manifestado de verdad. Lo que significaba que realmente había matado a un dios. Podría ser. Una posibilidad cruzó por la mente de Bell, y su expresión se tornó ligeramente incómoda. Si lo que pensaba era cierto, entonces sí, realmente había tenido la experiencia de matar a un dios. Pero el contexto era... La mirada de Bell vaciló y, tras una breve lucha interna, levantó la mano a pesar de la vergüenza. Si se trata de matar a un dios en otro sentido, entonces creo que lo entiendo. En otro sentido... Las dos diosas no comprendieron de inmediato lo que Bell intentaba decir. Al ver eso, Bell no tuvo más remedio que continuar. Creo que he matado a dos diosas vírgenes. En un instante, Estia y Hefesto se quedaron paralizados. Tras un momento de silencio, comprendieron el significado de asesinado en el contexto de Bell, y sus rostros se enrojecieron al instante. Como antiguas diosas vírgenes, esa parte de su identidad había sido, en efecto, eliminada. Solo que el método de asesinato era, un poco diferente de lo que habían imaginado inicialmente. Eso es lo que quería decir con matar. Estia y Hefesto gritaron internamente. Después de todas sus conjeturas, resultó que el problema siempre había sido suyo. Si así era como se definía, entonces tenía perfecto sentido. Esa experiencia fue realmente un momento asesino de dioses, especialmente para diosas vírgenes. Un arma afilada más penetración más sangrado igual la caída de una diosa virgen. La ecuación era inquietantemente precisa. Así que sí, podría considerarse una forma de matar dioses, solo que una versión limitada a diosas vírgenes. Viéndolo así, la aparición de la habilidad de desarrollo de Bell como asesino de dioses durante su subida de nivel cobró sentido de repente. Porque, bueno, sucedió. Pero como las dos diosas asesinadas en cuestión, tanto Estia como Hefesto estaban ahora absolutamente mortificados. Llegados a ese punto, ninguno de los dos podía siquiera mirar directamente las palabras asesino de dioses. Estia, tú, ayuda a Bell a elegir su habilidad de desarrollo. Voy a mi habitación. Hefesto dio media vuelta y abandonó el patio a toda prisa, sin darle a Estia la más mínima oportunidad de responder. Estia, que se quedó atrás, balbuceó durante un largo rato. Al final, se sonrojó intensamente y ayudó en silencio a Bell a completar la selección de su habilidad de desarrollo tras subir de nivel. Esta vez, lo hizo a la velocidad del rayo. Y tan pronto como terminó, Estia huyó del patio con la misma rapidez. Por ahora, no quería hablar bajo ningún concepto de Godslayer. Y menos aún delante de Bell. Chapter 479. Chapter 479. The Seven Deadly Sins. Parece que soy el único que queda. Bell supuso que Estia y Hefesto probablemente no querrían verlo cara a cara en ese momento. Bueno, tenía que admitirlo. Todo este asunto de asesino de dioses era mucho más sangriento de lo que había imaginado. El acto de matar a un dios no se parecía en nada a lo que había imaginado. La cantidad de sangre era de otro nivel. Para ser sincero, el propio Bell se sentía incómodo al respecto. Jamás esperó obtener el poder de matar dioses de esa manera. Solo pensar en el origen de ese poder, no estaba seguro de poder decirlo en voz alta. Después de todo, era algo demasiado personal. Estia probablemente está tan concentrada en mis habilidades de desarrollo que ni siquiera se dio cuenta de que aprendí una nueva habilidad nombre. Bell Cranel nivel 5 habilidades de desarrollo. Sigilo. B cognición. D espacio. Asesino de dioses. Yo atributos. Fuerza. 1999, 10 resistencia. 2185 y 0 destreza. 1999, 10 agilidad. 1999, 10
2207, Hiceromagia. Espacio tetradimensional. Almacenamiento comando relámpago. Magia de lanzamiento rápido manipula los rayos habilidades. Entrenamiento personal. Maduración temprana doble exp contra enemigos fuertes la suerte del cielo. Buena suerte el deseo del hombre pobre. Acumulación de energía los 7 pecados capitales. Orgullo, se refiere a mí. En el momento en que vio el nombre de la habilidad y leyó la descripción, Belly pensó inmediatamente en los 2 pecados sellados dentro de su espacio de 4 dimensiones. Envidia y codicia. Dado que la envidia y la avaricia también figuraban entre los 7 pecados capitales, podrían estar directamente relacionadas con su habilidad. Belly no pudo evitar establecer esa conexión. Impulsado por ese pensamiento, sacó la envidia y la codicia que estaban selladas en su interior. Tal como esperaba, en el momento en que fueron liberados, ambos reaccionaron intensamente ante él. La niebla negra que siempre había permanecido confinada dentro de las botellas se aferró instantáneamente a su mano, como si anhelara regresar a su origen. Fue por esa habilidad. Si realmente era la personificación del orgullo, ¿por qué la envidia y la codicia no habían reaccionado así desde el principio? Belly no pudo evitar preguntárselo, pero sus pensamientos se detuvieron de repente. Ahora que lo pienso, cuando tomé envidia y codicia, no opusieron mucha resistencia. Creí que era porque las runas tenían un gran control, pero ahora, no parece que esa fuera la razón. La envidia había sido extraída del rostro de Festo, cuya mitad se había contraído en una mueca grotesca como reacción. Era evidente que ni siquiera los dioses podían eliminar la envidia, ni parecían tener los medios para hacerlo. Si Envy hubiera sido realmente tan problemática, su eliminación habría sido imposible. Pensándolo desde esa perspectiva, Belly llegó a la conclusión de que Envy podría haber estado ligada a él desde el principio. Cuando lo tomó entonces, no reaccionó como lo hace ahora, probablemente porque aún no había despertado la habilidad de los 7 pecados capitales. Intentémoslo. Belly contempló la botella que sellaba envidia en su mano. Añadió algunas runas como medida de precaución y luego desenroscó la tapa. La niebla negra que había en su interior estalló como un semental salvaje que se libera. Pero no huyó. En cambio, lo rodeó como un gato callejero que por fin encuentra su hogar. No le dio tiempo a Belly a reaccionar antes de adentrarse directamente en su cuerpo. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Las runas no hicieron nada. Los encantamientos que se había lanzado a sí mismo eran casi idénticos al sello de la botella. Y, sin embargo, mientras la botella había mantenido a raya a envidia, la niebla había entrado en su cuerpo casi sin resistencia. Ni siquiera Belly podía negar lo que eso significaba. Así que envidia está realmente muy ligada a mí. Por eso me permitió arrebatársela a Hefesto, y por eso se quedó voluntariamente en la botella. Nunca imaginé que sería así. La realidad le golpeó con más fuerza de la que esperaba. En aquel entonces, creía que todo se debía a su propio esfuerzo. Pero ahora, parecía que había algo más. Si tenía razón, Belly miró la otra botella que tenía en la mano. Vuelve tú también. En cuanto habló, la codicia rompió su sello y se introdujo en su cuerpo, tal como lo había hecho la envidia. La situación dejó a Belly completamente sin palabras. ¿Debería estar agradecida de que sean tan considerados con mis sentimientos? Sin embargo, cuanto más lo pensaba, más extraño le parecía todo. Pero ahora que las cosas habían llegado a este punto, no tenía sentido insistir en lo raro que era. En lugar de obsesionarse con lo extraño del asunto, tenía más sentido averiguar por qué ese poder permanecía externo. Ahora que lo pienso, la envidia ya se había arraigado en el rostro de Festo incluso antes de que descendiera a Genkai. Aunque exista alguna conexión conmigo, esa línea temporal me parece demasiado larga. Tras reflexionar un rato, Belly no encontró ninguna respuesta inmediata. Así que sacó el cuaderno secreto que guardaba en su espacio de 4 dimensiones y anotó la pregunta en una página en blanco. El cuaderno contenía una lista de preguntas que Belly consideraba importantes. A veces, no tenía tiempo para pensarlas en el momento y le preocupaba olvidarlas si no las anotaba. Y el asunto de los 7 pecados capitales no era un tema menor. ¿Quién sabía qué incógnitas lo rodeaban? Mejor dicho, Belly estaba seguro de que lo que había detrás implicaba un terreno completamente desconocido. En lo que respecta al poder, no existía el bien ni el mal intrínsecos. La verdadera cuestión era si algo o alguien poderoso se escondía tras todo ello.
Era algo que debía vigilar de cerca, por si acaso había una trampa enorme esperándolo entre bastidores. Aunque Bella albergaba profundas sospechas sobre este poder, eso no le impidió querer comprender cómo usarlo. Solo al comprender cómo funcionaba y de dónde provenía podría empezar a juzgar si realmente existía un problema detrás de ello. Dicho esto, acababa de recuperarse de un entrenamiento intenso, así que, por ahora, no iba a preocuparse por descubrir un nuevo poder. Pero una vez que terminara este descanso, podría dedicarle tiempo a explorarlo. Además de eso, también necesitaba desarrollar aún más la habilidad asesino de dioses. Hay tanto que hacer, pensó Belle con un suspiro. Chapter 480. Chapter 480. Envy. Puaj, de vuelta en su habitación, Estia hundió el rostro bajo las sábanas. Solo pensar en la mirada que Belle le había dedicado hacía un rato la hacía querer morirse de vergüenza. Ella y Hefesto se habían estado preguntando cómo surgió la habilidad de desarrollo asesino de dioses, y al final, ellos fueron los responsables. Como habían acabado con el estatus de diosa virgen, el sistema lo consideró como si la hubieran matado. Estia sintió un impulso irrefrenable de abrirle el cráneo a quien diseñó el sistema Falna y comprobar si un cerdo se había apoderado de su cerebro para emitir un juicio tan absurdo. Aún así, la habilidad de matadioses será de gran ayuda para Belle en el futuro. Obtener ese poder era justo lo que necesitaba, el problema radica en cómo lo consiguió. Estia lo sabía mejor que nadie. Lo que Belle necesitaba ahora era poder. Con la habilidad matadioses, por fin tenía los medios para matar dioses de verdad. Contra las deidades Evilus, sería increíblemente efectivo. Ojalá pudiera ignorar cómo había obtenido ese poder. Sonrojada, Estia no pudo evitar murmurar para sí misma. El poder en sí y el momento de adquirirlo fueron perfectos. Incluso ella tuvo que admitir que era lo ideal para Belle. Con Godslayer, ni siquiera los dioses podrían detenerlo. Si tan solo el proceso para obtenerlo no hubiera sido tan inolvidable. El solo pensamiento de Godslayer me trajo de vuelta un dolor fantasma. Para una diosa virgen, ese tipo de dolor era algo inédito. Pero tal vez fue precisamente por su intensidad que el recuerdo quedó tan profundamente grabado en su mente. Ya no puedo mirar a nadie a la cara. Mientras Estia se consumía de vergüenza, las cosas no iban mucho mejor para Hefesto. Dicho esto, en comparación con Estia, que estaba tan sonrojada que ni siquiera podía hablar, Hefesto se mostraba claramente más sereno, aunque no dejaba de golpear el pie con impaciencia. Toc, toc, toc. Ella echó un vistazo a la puerta, una leve sonrisa asomó en sus labios antes de disimularla rápidamente. Adelante. La puerta se abrió y entró Bella, como era de esperar, la única persona a la que se le permitía entrar y salir a su antojo. Hefesto no mostró ninguna emoción, simplemente le dirigió a Bella una breve mirada antes de volver a apartar la vista. Ella sigue molesta. Bella se dio cuenta de que su humor no era nada bueno. De hecho, si el asunto del asesino de dioses no los hubiera interrumpido, Hefesto probablemente habría estado hablando con Estia sobre lo sucedido aquellas noches. Recordó que ella había dicho una vez que le gustaba ser la pasiva. Teniendo eso en cuenta, Belle se dirigió directamente hacia ella. Al notar que se acercaba, Hefesto mantuvo la expresión impasible y miró hacia otro lado, pero Belle captó el sutil cambio en su mirada. Eso solo le convenció aún más de que debía tomar la iniciativa. Se acercó a ella y le tomó la mano antes de que pudiera decirle una palabra. Hefesto miró sus manos entrelazadas y tiró suavemente. Pero al ver que no se soltaba, ella dejó de resistirse. Después de todo, ¿y si realmente lograba zafarse? Hefesto. ¿Qué? Su tono tenía un matiz cortante. Belle lo notó. Seguía enfadada. Y la culpa era suya. Al fin y al cabo, ser amados por dos diosas no era culpa suya. Al menos, no para Estia ni para Hefesto. El verdadero problema, era él, el tipo que había captado su atención. Lo cual, sinceramente, era la pura verdad. Había dado por sentado que Hefesto prefería tomar la iniciativa, así que nunca se atrevió a dar el primer paso. Pero si hubiera sabido desde el principio que a ella también le gustaba que alguien más tomara la iniciativa, tal vez habría actuado antes. Esta vez, de verdad fue culpa mía. Ah, así que sí lo sabes. Entre Estia y yo, ¿con quién has pasado más tiempo? No me digas que no lo sabes. En el momento en que ella sacó el tema a colación, un destello de resentimiento y un atisbo de celos se iluminó en la voz de Hefesto. Belle parpadeó, sorprendido por lo que vio.
¿Una llama? Qué raro, ¿por qué veo una llama ardiendo en el corazón de Hefesto? Estaba seguro de que no le engañaban sus ojos, lo que significaba que la llama era real. Fijó su mirada en ella. El fuego era de un negro intenso, y mientras observaba, creció ligeramente dentro de su pecho. ¿Por qué estás tan distraído? Al reaccionar, Belly vio que el fuego en los ojos de Hefesto se había vuelto aún más resentido. Pero, curiosamente, la llama negra en su pecho no se expandió más. Sí, fue culpa mía. Debería haberme despedido de ti primero. HMPH. Al menos te das cuenta. Hefesto hizo un ligero puchero. Las palabras llegaban un poco tarde, sí, pero eso no le impedía disfrutarlas. Quizás fuera la diosa de la herrería, símbolo de fuerza e independencia, pero eso no significaba que no anhelara afecto como cualquier otra persona. Incluso la diosa más independiente podría sucumbir a las dulces palabras de su amante. Aunque su rostro seguía rígido, Hefesto ya había decidido perdonar a Belly. Si sabes que te equivocaste, entonces, supongo que puedo perdonarte. Belly no se esperaba esta faceta de ella. El normalmente sereno y tranquilo Hefesto actuando de forma tan adorable. Al ver su encanto peculiar, no pudo evitar conmoverse. Realmente sé que estaba equivocado. Para Belly, admitir su error no fue difícil. Sabía que el problema era suyo. HMPH. Fuiste un poco lento, pero, te lo dejaré pasar esta vez. Lanzó una última frase dura, e inmediatamente abandonó la actuación. Su cuerpo se relajó como una serpiente en el agua, y se giró para apoyarse en el hombro de Belly. La abrazó con fuerza y, al mismo tiempo, notó que la llama negra en su pecho se reducía gradualmente hasta desaparecer por completo. Pero en ese instante, también sintió una energía tenue y desconocida que se adentraba en su cuerpo. ¿Eso fue envidia? Belly no esperaba que su habilidad recién despertada se activara precisamente aquí, y lo que era aún más sorprendente, había alterado inconscientemente las emociones de Hefesto. Respiró hondo, bajó la cabeza y la besó. Lo sostuvo durante un rato, y solo lo soltó cuando la respiración de Hefesto se aceleró. Hefesto, creo que acabo de descubrir algo increíble. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto sigue adelante gracias al apoyo de una comunidad increíble. Detrás de cada video hay muchas horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero nada de esto sería posible sin quienes han decidido respaldar este sueño. Por eso, quiero dedicar este momento para agradecer de corazón a las personas que apoyan este proyecto a través de Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Tuyamila. Neftali Maya. Julian Vega. Kurama Uzumaki. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. Axel. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Salchipapa. Miguel Silva. Lucífero Carmelló. Aurelio Valenzuela García. Alex Fermín Yelma Chaco. Rose. Ryuto Uzumaki. Gulliver Juice. Coco Sali. A todos ustedes, muchísimas gracias. Su apoyo significa más de lo que pueden imaginar. Gracias a ustedes este proyecto puede seguir creciendo, trayendo nuevas historias y compartiendo aventuras con toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a cada persona que ve los videos, deja un me gusta, comenta, comparte el contenido o está suscrita al canal. Cada una de esas acciones ayuda a que este proyecto llegue cada vez a más personas. Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este viaje. Nos vemos en la próxima historia.